esto de las elecciones. Y como dato no tan interesante, por así decirlo, es el examen que yo di de mi segundo parcial. Es un problema de tránsito de avenidas, que es justamente lo que están llevando con el ingeniero, y van a ver que los problemas que plantea el ingeniero en el examen no son tan complicados. Inclusive muchas veces los auxiliares les llegamos a plantear problemas aún mucho más complejos, pero es para que estén preparados para cualquier situación. Sin embargo, si entienden los conceptos básicos y cómo se trabaja y qué significado tiene cada uno de los pasos y procedimientos que vamos a realizar en el tránsito de avenidas, pues no va a haber ningún problema en entenderlos, cualquier problema que puedan afrontar, ¿no? Entonces, voy a empezar presentando la pantalla, toda esta pantalla así, pantalla completa. Permitir. Confirma si se está viendo. Esto que está aquí donde no perjudique. Me avisan si se está viendo, muchachos, la presentación. Se ve así. Ok. Aquí, ¿qué más me falta? Como les dije, iba a estar haciendo algunos trazos, presentando la pantalla. Me olvidé presentar la pantalla, pero no hay ningún problema en eso. Ahorita explicamos todo lo que contiene bueno, más bien vamos a interpretar la información que nos da el problema. Ya, a ver. Vamos a empezar con este cuadrito. Vi que con el ingeniero igual, no me acuerdo qué estudiante fue, al final de la clase le preguntó sobre qué significaba esta información que les daban en el cuadrito. En este cuadrito generalmente les va a dar encerrado en este de cuadro la siguiente información. Por un lado vamos a tener la altura, que va a estar dada en metros, generalmente en metros. Nunca he visto que les den otra medida. Y el volumen. El volumen sí tienen que tener mucho ojo y cuidado con eso. Generalmente el INGE maneja la medida de hectómetros cúbicos, pero igual hay ocasiones en las que he visto que maneja kilómetros cúbicos, por ejemplo. Inclusive creo que alguna vez manejó metros cúbicos, pero creo que no es muy habitual que haga eso el ingeniero, ¿ya? A ver, vamos a extender un poquito esto más. Eso es. Información nos va a dar la tabla. A ver, vamos a tener aquí el dato de 20. Vamos a quitar un poco esto aquí. Y 140 hectómetros cúbicos. Luego vamos a tener información de 30 metros de altura con un volumen de 160. Listo. Ya, ¿qué significan estos datos? Ya han debido llevar bastante de la parte conceptual con el ingeniero. Sin embargo, igual vamos a reiterar acá qué es esta relación, qué son estos dos valores que nos dan. Por un lado tenemos la altura, h, está en metros, y por otro lado tenemos en la siguiente columna el volumen de este embalse de presa, que está en hectómetros cúbicos en este caso. Entonces, cuando tengamos un embalse de este tipo, se hacen mediciones. Justamente decían anteayer, creo que escuché en noticias este término, y es el término correcto para llamar a estos datos, por si es que el Inge no les dijo. Estos son los datos de batimetría. Se refiere a estos datos de batimetría. Estos datos de batimetría son los que nos van a ayudar a entender cómo se relaciona la altura de nuestra represa respecto a su volumen. Nosotros hemos aprendido desde cálculo que al tener relacionadas dos variables, una dependiente y otra dependiente, puede ser XY, por ejemplo,
o como ustedes quieran imaginarlo, podemos construir una función. Esta es una forma de interpretar esto. Vamos entonces a construir una especie de función que nos relacione la altura, la variable de altura y el volumen. Por lógica, cuando aumente la de altura estás de presa, también va a subir la cantidad de volumen, ¿no? Eso es algo simple de observar, no es tan complicado, ¿no? Entonces, tiene que haber esa relación. Cuando aumente nuestra altura de agua, también va a aumentar el volumen que tengamos en nuestras represas, ¿no? Ejemplo, si le ponemos, digamos que llueve, entra una lluvia, vamos a aumentar de altura, ¿no? Vamos a tener una alturita nueva. Lo vamos a pintar de otro colorcito. Vamos a tener una altura nueva. Lo puedes llamar H sub 1, como guste, o simplemente H. Entonces, al tener una nueva altura, también nuestro volumen se va a incrementar, ¿no? Posiblemente a lo largo y ancho no sepamos cuánto vaya a aumentar. Por eso se hace este estudio de batimetría. Sí, para que no tengamos que estar volviendo a medir el ancho, el largo y todo lo demás de esta nuestra represa para sacar un nuevo volumen, porque eso sería un poco moroso, ¿no? Porque si nos damos cuenta, si imaginamos esto en 3 dimensiones, esto por ejemplo puede que se extienda hasta aquí. Entonces, si nuestra represa se va a extender hasta un poco más acá, y así, ¿no? Tal vez la única medida que se mantenga constante sea esta longitud, ¿no? Este tramito de acá. Entonces puede que aumente hacia lo ancho y también puede aumentar de altura. Entonces, para no tener que hacer eso, directamente se encuentra una relación matemática entre la altura y el volumen de nuestra represa. Vuelvo a reiterar, estos datos se conocen como datos de batimetría. Generalmente lo van a trabajar con el ingeniero de forma lineal. Hasta el momento no he visto que lo complique de otra forma. Porque esta no es la única forma. Como saben, la otra forma que vi que les explicó el ingeniero es introducir los puntos que tengan de batimetría en la calculadora y encontrar su ecuación mediante una regresión de forma lineal. Esa es otra forma también de sacar estos datos. Cuando tenemos 2 puntos, yo lo prefiero hacer de forma, como vamos aprendiendo en álgebra, por ejemplo. Al tener 2 puntos, podemos encontrar la ecuación de la recta, ¿no? Yo lo veía eso más sencillo, además que así nos ahorrábamos los decimales, por ejemplo. En cambio, al hacer una regresión, posiblemente salgan puntos decimales y otro tipo de cosas. Sin embargo, no está mal, pueden trabajarlo de ambas formas, no hay problema. Entonces, si pueden manejar la regresión lineal de sus calculadoritas, háganlo, no hay problema. Y si es que prefieren hacerlo de la forma algebraica, también se llega al mismo resultado. No varía mucho esta ecuación, más bien no varía casi nada en ambos casos. Entonces, lo primero sería encontrar esta relación, ¿no? Esta relación que vamos a encontrar entre la altura y el volumen va a ser una de las ecuaciones que nos va a servir más adelante para resolver el tránsito de avenidas como tal. Bien, datos de batimetría. Entonces ya está explicado esta parte. ¿Qué es lo siguiente que hay que explicar acá? Vamos a encontrar esa ecuacioncita. Sabemos ya de cursos inferiores de álgebra, por ejemplo, que la ecuación de una recta se basa, voy a escribirla aquí arribita, y es igual a ¿qué? A mxb, ¿sí? Mx más b, ¿no? B sabemos que era una constante, un número, M es la pendiente, Y X son nuestras variables. Podríamos decir que Y sea el volumen, por ejemplo, y X sea la altura, ¿no? Entonces, y la ecuación de esta pendiente es la siguiente. Era el término Y menos el término Y inicial de 2 puntos dividido entre
el término X menos el término X inicial del otro punto, ¿no? Esto ya lo sabemos de geometría. Directamente encontramos estos valores al introducir estos valores a la calculadora, por ejemplo, ¿qué es lo que nos va a salir? Por ejemplo, aquí sería 160 menos 140 160, 140, 30 menos 20 abajo. Vuelvas a iterar. Yo lo prefiero hacer de esta forma porque encuentro más precisión. Cuando he comenzado con este temita, lo he visto más sencillo. Yo lo entendía mejor así. Sin embargo, pueden hacerlo con regresión lineal, no hay problema. Igual van a llegar a lo mismo. Entonces, este resultado me sale 2. Ya tengo la pendiente. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar uno de estos puntos. Por ejemplo, vamos a decir que 12 igual a, ya estamos diciendo que es el volumen. Y la altura va a ser X, ¿no? Menos, elegimos cualquiera de estos dos puntos. Voy a trabajar con el primero, ¿ver? Menos 140 y 20. Entonces, resolviendo, despejando estas variables, ¿qué es lo que vamos a obtener? Yo ya lo tenía resuelto y me sale lo siguiente. El volumen es igual a 2 veces H más 100. Un momentito, por favor. Bueno, volvemos a la presentación. Entonces estábamos en esto. Entonces les mostraba que la cuestión que ya la había resuelto con anterioridad me sale lo siguiente. Pueden hacer el despejo ustedes mismos igual. O por regresión también les debería salir exactamente o casi lo mismo, ¿no? Puede variar en decimales quizás cuando tengamos divisiones, porque la regresión simplemente nos resume, nos saca los valorcitos en forma decimal, ¿no? Entonces es lo único que podría variar. Esto no me está gustando mucho, a ver cómo lo oculto. Vamos a hacer pestañita de X. Ahí está. Listo. Ahora tenemos más espacio en la pantalla. Esto quiero alargarlo un poco. Que mi fuente sea un poco más grande, ¿ver? Trabajaremos con una fuente de 16, a ver. Ya está mejor. Entonces, despejando, haciendo las correspondientes operaciones, vamos a encontrar nuestra primera relación de batimetría. En este caso, el volumen nos dice que es igual a 2 veces la altura más 100. Vamos a encontrar una segunda ecuación. Esta vez vamos a despejar a H y vamos a tener H en función de B. Entonces, hacemos eso.
De esta forma vamos a encontrar nuestra segunda relación. No en todos los casos va a ser necesario que encontremos las dos relaciones, pero en la mayoría de los casos sí nos va a ser bastante útil tener ambas relaciones para diferentes propósitos. Sin embargo, como les digo, no siempre va a ser necesario. Dividido entre 2. Voy a poner aquí el 2 y le voy a poner una línea de división para que sea más estético. ¿Ya? Entonces, voy a encerrar esto de cuadrito. Estas son nuestras relaciones de batimetría. Esto aquí como que no me está gustando mucho. Está medio feito esto de aquí. Lo voy a usar un poco, pero lo dejaremos así. Ahora lo voy a demarcar con rojita. Esta flecha está medio chueca. Por cierto, yo creo que esto sí ya les voy a pasar al interno, al grupo de WhatsApp, por si acaso estas presentaciones que estamos haciendo el día de hoy. No porque logremos acabar todo lo que quiero llevar el día de hoy. Entonces, la siguiente clase, por ejemplo, vamos a continuar en base a esto. Entonces, nos va a servir todo lo que vamos a hacer hoy día todavía. Bien, estas son relaciones que hemos encontrado a partir de datos de batimetría. Si nos dan más puntos, ya podemos hacer una regresión lineal, ya que es posible que no todos los puntos encajen en una recta. Cuando tengamos solo 2 puntos, es sencillo, podemos aplicar directamente la ecuación de recta a partir de la pendiente que conocemos de álgebra 2. Porque vamos a tener lo siguiente, ¿no? Ahorita nos están dando 2 puntos. Entonces, si hacemos una regresión lineal, ¿qué es lo único que va a hacer la operación? Simplemente va a unir estos 2 puntos. Y como son únicamente 2, los va a unir entre sí. Y vamos a encontrar una ecuación de recta, ¿no? Listo, eso es lo que hace. ¿Qué pasa cuando tenemos 3 puntos? Vamos a hacerlo un poquito más grande. A ver, ¿dónde está el lapicito? Por ejemplo, si tuviéramos 3 puntos, como el caso de hoy, sí es mejor trabajar con la regresión. Porque puede que el tercer punto, por ejemplo, quede más aquí arribita, ¿no? Entonces aquí ya no forma una recta, si se dan cuenta. Lo que va a formar es una especie de curva puntiaguda, ¿no? Entonces, lo que hacemos en la regresión lineal, eso se llama curva estadística, es que va a pasar una línea por medio de estos 2 puntos, ¿no? Es una recta que va a intentar contener la mayor cantidad de puntos. Eso hacemos con la regresión lineal. Entonces, cuando tengamos 3 puntos o más, sí hay que optar por usar la regresión. Pero, sin embargo, no he visto que el INGE en exámenes, por ejemplo, si les meta otros puntos. O, por ejemplo, esto no siempre va a ser de forma lineal en la vida real. Es más, es extraño que sea es muy raro que sea de forma lineal este comportamiento, debido a que las represas y cuencas no son geométricamente iguales en todo su recorrido, en toda el área que abarca, por ejemplo, no suele ser igual. Entonces va a haber pequeñas variaciones, y esas variaciones hacen que este comportamiento ya no sea lineal. Puede ser que sea un comportamiento logarítmico, polinómico, parabólico tal vez. Entonces puede haber otro tipo de relaciones. La más sencilla es la relación lineal, que es que es la que hemos de hacer, ¿no? Es la más sencilla y también la que les pone el ingeniero. Lo más complicado que haya visto respecto a la batimetría fue en un examen final, que también fue justamente la prueba que tuve que hacer para ingresar de auxiliar, por ejemplo. Eh, el problema planteado empezaba con estos datos de batimetría, directamente no me los daba. Lo que me entregaba era 2 ecuaciones.
Estas dos ecuaciones, estas son ecuaciones de Zecta, ¿no? Eso lo podemos apreciar a simple vista. Las ecuaciones que me entregaba era de forma parabólica, entonces el comportamiento, esta relación de volumen, de altura con respecto al volumen, era de forma parabólica. Entonces, ¿puede existir ese tipo de relación? Sí. Puede haber logarítmica, exponencial, de acuerdo a lo que mejor se acomode a las de presa que vayan a hacer el estudio, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no se preocupe mucho por eso. Lo máximo, como les digo, que metió en algún examen fue eso, en un examen final. Este comportamiento era parabólico. Luego, siempre veo que le mete de esta forma el ingeniero, una regresión de forma lineal, la ecuación de una recta. ¿Listo? Bien, ahora sí. No sé si hay dudas, preguntas respecto a estos datos de batimetría. Son nuestros datos de partida para tener dos ecuaciones. No sé si tienen dudas o preguntas. Mientras tanto, voy a seguir con la siguiente parte. ¿Qué es lo que me falta aquí? A ver, vamos a poner la ecuación. Esta ecuación que ya he visto que inclusive les mandaron la demostración. Si no me equivoco, entonces por el momento no nos va a interesar demostrar cómo obtengo el símbolo de delta. Un momentito. El escritorio, mapa de caracteres. Aquí debe estar el símbolo delta. Quiero que esté lo más estético posible. A ver. Un momentito, ¿dónde está el símbolo delta? Delta, 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 delta. ¿Dónde está este símbolo delta? A ver, por aquí. Ah, aquí está. Entonces esto me lo voy a copiar. Ojalá que se pueda copiar. A ver. Ah, sí se puede. Delta S. Delta. Esta que es minúscula nomás. Vamos a poner una. Que está en blanquito nomás. Ya. Entonces ya conocemos esta ecuación. Ya la han debido ver. Vi que inclusive el auxiliar Grover les mandaba algunas demostraciones de dónde viene. Más adelante en un problema de vaciado, por ejemplo, de unas de presa, vamos a ver esta ecuación un poco más a detalle. De dónde viene, su significado y cómo es que nos interesa. Por ejemplo, estos problemas se pueden hacer con integrales. Sin embargo, para no tener que aplicar un montón de integrales cada vez que hagamos operaciones, hay varias personas que han ido estudiando estos comportamientos de lluvia, por ejemplo, y a partir de pequeños datos o pasos muy pequeños, han deducido diferentes formas de resolver estos problemas de tránsito de avenidas. Una de esas formas o métodos es el que están llevando justamente ahora con el ingeniero, y es el método de ensayo y error. Otra cosa importante, también es conocido como método Solve. Bueno, Solver en este caso, Solve. Solve creo que le llama el auxiliar Brando. Ambos métodos siguen la misma lógica, siguen la misma idea. ¿Cuál es la única diferencia? ¿Dónde le dejamos esto? A ver, aquí nomás que esté. La única diferencia es que en el método de ensayo y error tenemos que ir metiendo datos aleatorios tanto a una de estas ecuaciones y a la que vamos a tener, que es esta nuestra segunda ecuación. Y tenemos que ir introduciendo datos que se vayan aproximando a la solución real. Eso nos lleva un poco de tiempo. Entonces, para no tener que ir probando punto por punto, por punto, por punto, por combinación de datos de altura y volumen,
es que llegamos a la conclusión del método Solve, que es igual, tiene la misma idea, la misma lógica que el método ensayo y error, solo que es más directo, ya que vamos a reemplazar una de estas ecuaciones dentro de esta y vamos a tener una ecuación con una sola variable. Al no poder despejar más allá, por ejemplo, al no poder realizar un despeje normal, entre comillas, lo que se hace simplemente es introducir en la calculadora a una Casio, al Excel si es que quieren, y si es que saben manipular bien sus calculadoras programables, igual pueden introducir ahí la ecuación y usar el solver numérico que viene incorporado en las calculadoras. Entonces, al operar la función solver en sus calculadoras o el Excel, van a encontrar la respuesta. Posiblemente ahorita no se entienda muy bien a qué me estoy refiriendo. Sin embargo, lo vamos a ver paso a paso todavía. No se preocupen, es un pequeño vistazo de lo que vamos a hacer simplemente, ¿ya? Listo, esta ecuación. Input del inglés, output también del inglés. Input significa, es el ingreso de datos que vamos a tener. Y el output es la salida. Este output simplemente se refiere a esta O que está aquí arriba. A ver, un poquito más grande para que denote. A ver. 12. Que llega a 14 igual. Ahí tengo que seleccionar todo. 12, que llega a 14. Entonces esta ecuación de aquí arriba es el output. Output del inglés que significa salida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el tránsito de avenidas? Tenemos ingresos de datos de entrada, que van a ser estos que están aquí. Los he graficado de esta forma. El ingeniero vi también que hoy día les entregaba, por ejemplo, una tablita. Les puede entregar dos cosas. Les puede entregar este hidrograma de entradas o les puede entregar una tablita con todos los datos de salida. Esa es otra forma que tiene el ingeniero de dificultar el examen, por ejemplo. Entonces, muchas veces he visto que en las prácticas, por ejemplo, el semestre pasado, les poníamos esta forma de presentar los datos de salida, de entrada, y muchos se confundían y no sabían qué hacer, decían dónde están los datos, dónde está la tablita. Esta es otra forma de presentar esa tablita. Aquí, por ejemplo, les puse los numeritos aquí arriba directamente. Lo que les puede hacer el ingeniero es, por ejemplo, presentarles esta tabla con líneas, ¿no? Que es lo habitual. Aquí tendría que estar 280, 290, 300, sigue escalando. Aquí tendría que estar 560 a esta altura, 570 y hasta llegar al máximo pico de 880, ¿no? Entonces les puede presentar esto y de adelanto también, ¿para qué nos sirve este gráfico, esta presentación, este dibujito? Es para determinar con qué método es ideal trabajar. Además de esto del ensayo y error o solver, también existe otro método que van a ver más adelante, que es el método Pulse. Es un método, es más efectivo debido a que considera la variación del tiempo y de la entrada de caudal y nos permite tener más precisión. Vamos a explicar eso con más calma cuando ya estén llevando pero Pulse. Por el momento simplemente vamos a ver lo que es ensayo y error. A ver, adelantándonos un poquito simplemente. ¿Qué es lo que van a ver en el Pulse, por ejemplo? En lugar de presentarles estas basitas, podría presentarles lo siguiente. Les voy a presentar un polígono así. Listo. Entonces, cuando vean un polígono, por ejemplo, ya tienen que deducir que hay que trabajar con el método de Pulse. ¿Qué es la diferencia entre el método ensayo-error y el método de Pulse? Es que el tiempo ya no va a ser de forma lineal para este caso. El tiempo va a ir ascendiendo de forma de línea recta. Ya va a tener una pendiente. Aquí, si nos damos cuenta, este tiempo, por ejemplo, se mantiene recto, ¿no? En todas las basitas. Se mantiene recto, recto, no hay variación. En Pulse sí va a haber una especie de variación. Va a ser la variación del tiempo en función de los valores de entrada. Simplemente eso. Entonces, lo
bonito de ensayo y error, por ejemplo, lo más conveniente que veo es que, por ejemplo, este delta t, lo vamos a escribir acá. Este delta t se maneja en intervalos de 3600 segundos, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con el delta t en 3600 segundos por cada hora. Aquí el diagrama, por ejemplo, nos indica que el tiempo está en horas. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Entonces, en una hora sabemos que hay 3600 segundos. Aquí en 280 hay 3600 segundos. Para la siguiente hora va a haber otra vez 3600 segundos, 3600 segundos para la tercera hora y así sucesivamente, ¿ya? 3600 segundos, ¿qué más? Este es el tamaño del paso que les decía al comienzo que vamos a manejar para el tránsito en este caso. Como les dije, esto se podría resolver con integrales, ya que estos deltas en verdad son diferenciales para resolver con integrales. Se puede hacer, eso nos da más precisión. Sin embargo, estudiando y ensayando, nos salía que un paso es recomendable para usar otros métodos iterativos. El término correcto es que este es un proceso iterativo, es usar un paso, por ejemplo, de 3600 segundos. Hoy en día existen más métodos que el método Pulse, hay métodos más desarrollados que nos dan más precisión. Sin embargo, para comenzar, usamos estos métodos de acá, como el Pulse o el ensayo y error, para que sepan manipular luego otros métodos. Lo importante, como les digo, es entender los conceptos. Si logran entender bien los conceptos, van a poder resolver cualquier tipo de problema que se les presente al frente. Entonces, ya a ver qué más tenemos que explicar. Entonces, nuestro tamaño de paso va a ser en Pulse y en ensayo y error 3600 segundos. Solo que en Pulse va a ir variando un poco respecto a algunas variaciones que tengamos en el polígono que nos vayan a dar. ¿Qué más nos falta explicar? Este delta S. S del inglés storage, que significa almacenamiento. Han de ver en sus celulares, ¿no? Antes creo que venía directamente esa información de almacenamiento con el nombrecito de storage. De ahí viene esta S. Sin embargo, igual me confundí un poco a mí. Esta S o almacenamiento se refiere al volumen. Esta B, si es que se confunde mucho, podrían reemplazarlo por una S, por ejemplo, no hay problema. Pero si es que logran entender, o viceversa, esta S podrían ponerlo en B. ¿Por qué se maneja S? ¿Por qué input y output? Porque los que han desarrollado estos métodos, por ejemplo, son ingleses. Entonces, como allá hablan inglés, lo más sencillo ha sido ponerle todo esto en términos de, bueno, manejarlo, la terminología, manejarlo en su lengua, ¿no? Storage, output, input, que significa entrada, salida, almacenamiento o volumen. Y en inglés tiempo es time, así que eso no varía nada. Entonces, eso también para explicarles un poco y que no exista confusiones, porque a mí igual me confundía, no crean que se me hacía sencillo. Al comienzo igual creía que esta S, este delta S era otra variable, no era este volumen, por ejemplo. Entonces, ahí se me generaba un poco de conflicto al intentar resolver, ¿no? Listo. Ya está explicado qué es este delta S, es la variación de almacenamiento en el tamaño de pasos de un tiempo que estamos quedando de acuerdo que es 3600 segundos o una hora. Lo vamos a trabajar directamente con segundos porque el dato de salida nos tiene que entregar en metros cúbicos por segundo igual. Es igual de las medidas. Hablemos un poco de eso también ahora. Las entradas generalmente nos van a dar en metros cúbicos segundos. No he visto que maneje otro sistema el ingeniero. Este de acá, por ejemplo, este volumen va a ser importante en el proceso de la iteración, convertirlo a metros cúbicos. Simplemente usamos un factor de conversión sencillo, no hay mucho problema en eso. La altura está en metros, ¿qué más? Este output, como les digo, tiene que darnos de salida igual, por lo tanto, metros cúbicos por segundo. ¿Qué más nos falta explicar? Esta salida de caudal nos va a dar, nos dan una ecuación, o tenemos que armar la ecuación.
Las siguientes clases vamos a ver casos en los que nosotros tengamos que armar esta ecuación, no es difícil. O también puede que nos den, como en este caso en el examen, nos da directamente ya esta ecuación de salida. ¿Qué es esta ecuación de salida? Es la ecuación de caudal que va a salir por aquí arriba cuando este embalse se encuentre al máximo, en su máxima capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, ¿cuál es la máxima capacidad de almacenamiento de este vertedero? Este es un vertedero. Nos indica el dato que la altura máxima del vertedero es de 20 metros. Por lo tanto, su capacidad máxima va a ser de una altura de 20 metros. Vamos a trazarlo con una línea celeste. Entonces va a llegar un punto donde esta, por si acaso, está inputs, volviendo un poquito atrás, algo que me olvidaba explicar. Generalmente es información de lluvia. Bueno, es la forma tradicional, habitual de que ingrese caudal a esta nuestra represa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la información de lluvia que tenemos para una represa, cualquier represa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se interpreta esto? Nos dice que en una hora ha ingresado 280 metros cúbicos por segundo de caudal. Vamos a dibujarlo con las gotitas. Ha ingresado una lluvia, ha empezado a llover, ¿no? Y nuestra represa ha empezado a incrementar su altura y su volumen. En una hora nos dice que ha ingresado 280 metros cúbicos por segundo. Para la segunda hora, porque saben que la lluvia es continua, no suele detenerse a veces ese mismo dato, ha continuado lloviendo, pero esta vez se ha incrementado a 570 metros cúbicos por segundo. Para la tercera hora llega a su pico máximo, que es de 880 metros cúbicos por segundo, que continuaba lloviendo. Luego ha empezado a descender porque no lleva eternamente, ¿no? Entonces tiene que en un momento detenerse, ha empezado a bajar, ha vuelto a 560, de lluvia, vuelve a los 290 metros cúbicos de lluvia y finalmente para la sexta hora, por ejemplo, ya no hay lluvia, el input se hace cero. Para la séptima hora tampoco hay ingresos, para la octava hora ya no hay más ingresos, novena y décima hora tampoco hay ingresos. ¿Por qué anotado del 6 hasta el 10 y ya no más basitas? Porque generalmente el INGE les pide hacer el tránsito para 10 horas. Y siempre he visto que les pide hacer para 10 horas. Entonces, no siempre va a llover, entonces, por lo tanto, llega un punto en el que deja de llover, ¿no? Y siempre se ve este comportamiento en la naturaleza, ¿no? Empieza a llover, luego se incrementa un poco más la cantidad de lluvia, empieza a llover un poco más fuerte, decimos. Llega un punto máximo donde llueve bastante fuerte, que se arman, por ejemplo, caudales en las calles, lo podemos ver fácilmente en Cochabamba. Luego llega un punto en donde otra vez se empieza a querer tranquilizar un poco, empieza a bajar mucho más y finalmente se detiene esta lluvia, ¿no? Esa es la forma de interpretar estos datos de ingreso de caudal, por ejemplo. Es una forma de interpretar esto, ¿no? Entonces, de esta forma interpretamos lo que vamos a ver. Eso se refiere a este input, por si acaso, porque no es nomás resolver mecánicamente lo que estamos viendo aquí y ya, ¿no? Tenemos que saber interpretar y saber qué es lo que estamos viendo acá. Vuelvo a mi dibujito de este vertedero. Como les decía, su máxima capacidad de altura es de 20 metros, entonces va a llegar a un punto donde llega a los 20 metros, va a estar justo al límite, va a estar el pelo de agua justo al borde de nuestro vertedero. ¿Dónde está el borradorcito? Esta línea ya no va a servir. Hemos llegado a ese límite. ¿Qué va a pasar si sobrepasamos este límite de 20 metros? Digamos que continúa lloviendo y se va a incrementar más. Esta agua, el agua que está acumulándose aquí, va a empezar a escapar, va a empezar a salir, mejor dicho, por aquí arriba. Entonces, va a salir por aquí arriba, ¿no? Porque ha llegado a su máxima capacidad, entonces va a empezar a rebalsar,
Rebalsar sería otra forma de decir, ¿no? Entonces empiezas a rebalsar y empieza a salir por esta cresta de nuestro vertedero. Entonces esta ecuación de acá del output es la información, es la ecuación que nos indica el comportamiento y la magnitud de cómo está saliendo esta agua por la cresta de nuestro vertedero, ¿ya? Eso nos indica este output. Por eso tiene que estar en metros cúbicos por segundo porque expresa un caudal. Veamos que este output está en función del tirante. Ahora vamos a explicar lo que es el tirante. Por ejemplo, mis manos están un poco frías, a ver. Vamos a tener lo siguiente. Si nuestro embalse, por ejemplo, aumentara hasta aquí, vamos a suponer otra vez este caso, en el que llega al máximo de 20 metros. Nuestra altura inicial va a ser un dato que vamos a anotar a continuación para resolver el ejercicio, no se preocupen. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos suponiendo que llueve y nuestro embalse llega a acumularse a su máxima capacidad de altura, que es de 20 metros. Vamos a tener una altura final, vamos a decir altura final por el momento, para que se entienda un poco mejor. Altura final. ¿Cuál va a ser nuestro tirante en este caso para esta represa? Ese tirante va a ser este incremento de acá, esta longitud que está aumentando. Entonces, ¿qué podríamos decir que es el tirante? Va a ser este h final menos este h inicial. Para este caso va a ser este pedacito que estoy anotando en verde, va a ser el tirante en este caso. Vamos a ver también cuando tengamos compuertas inferiores en nuestro vertedero. Por ejemplo, acá al medio podemos tener una compuerta de forma cuadrada o puede ser también circular. Podemos meterle acá al fondo tubos. Ha habido exámenes donde aquí, por ejemplo, le metí al Inge 2 tubos de fondo que llama. Entonces, para ahí, por ejemplo, el tirante va a ir cambiando un poco. El tirante va a ser la altura inicial que vayan a tener estos elementos geométricos que vayamos a introducir a nuestro vertedero. Como todavía no estamos viendo eso, no es el caso. La siguiente ya vamos a ver unos casos así, donde se va a entender mejor este tirante. Entonces, el tirante, ¿qué es? Es esta diferencia que había de la altura inicial y la altura final que va a alcanzar a un determinado tiempo. A eso le decimos tirante. Podemos observar gráficamente que va a ser la diferencia de la altura final y la altura inicial con la que estamos trabajando. Ese es el tirante. ¿Ya? Entonces, vamos a despejar todo esto. Listo. Lo conveniente es poner este tirante en función de las alturas. ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, esta B, vuelvo a reiterar, esta B, este volumen se refiere al almacenamiento de storage de esta ecuación. Y tenemos altura H, que es la altura general que va a alcanzar nuestro vertedero. Entonces, el tirante, como les digo, si vamos a tener más elementos como tubos o compuertas, el tirante va a ser diferente para cada elemento que vayamos a tener en el ejercicio. Por lo tanto, lo recomendable, lo que yo siempre les digo que hagan desde el comienzo, es llevar este tirante en función a la altura. Para el método de ensayo y error, este tirante tiene la siguiente ecuación. Es la segunda diferencia que hay entre Puls y el método de ensayo y error. Y es algo igual que justamente en esta parte fallaba. Les comenté en la anterior clase, por ejemplo, que para el segundo parcial tuve algunas dificultades igual y más que todo eran conceptuales. Era porque no entendía esta parte de acá.
vamos a tener lo siguiente entonces. El tirante para el caso de ensayo y error va a tener la siguiente forma. Ya que nos falta la división entre 2. Todo esto dividido entre 2. No tenemos con verde nomás, no importa. Entonces, el tirante, a ver, no quiero ensayar, a ver, quiero volver al texto. Ahora lo haremos un poquito más grande porque esta es una ecuación ya importante igual. Entonces, ¿qué vamos a tener? El tirante para ensayo y error es de la siguiente forma. Es la altura inicial con la que vamos a trabajar el problema, menos la altura. Esta altura se refiere a la altura del vertedero. Si vamos a tener otras salidas, por ejemplo, con compuertas o tuberías, por ejemplo, esta altura va a ser diferente, no va a ser la misma de nuestro vertedero general. Este tirante es para la salida superior, la salida que vaya a suceder por acá arriba. Cuando tengamos otros elementos va a haber salidas también por acá, por las compuertas también se puede liberar, entonces esta altura va a ser diferente para otros casos. Como aquí en el ejercicio solo nos planteaba que la salida va a ser por aquí arriba, la altura va a ser 20 metros. La altura inicial la vamos a definir y la altura final va a ser nuestra incógnita. Esta altura final va a ser la misma altura que aquí. Vamos a aumentar un poco de tamaño más siempre para que destaque más. Hasta 16, 18, a ver. Creo que ya está un poquito mejor, a ver. Ahí. Entonces, ¿qué es el tirante para ensayo y error? Es la altura final, digo, la altura inicial menos la altura que vayamos a tener respecto a el elemento donde vayamos a ver este tirante, más la altura final menos la altura, dividido entre 2. Como solo hay salida por aquí arriba, esa alturita va a ser 20 metros. Entonces podemos ir reemplazando ya aquí, por ejemplo. Podemos decir que el tirante, otra vez vamos a escribir texto. Entonces podemos decir que el tirante es igual a que, para este caso, va a ser la altura inicial. Esa va a ser siempre un dato que vamos a ir moviendo conforme las operaciones. La altura de nuestro vertedero va a ser constante, no va a cambiar, va a ser 20 metros. Un poquito se me da acá, creo. Más la altura final. La altura final en este caso va a ser la variable que vayamos a encontrar en cada iteración, menos 20 metros. Todo esto dividido entre 2. Listo. Ya tenemos otra ecuación para este caso, para esta represa. Que estoy con blanquito. Entonces, ya tenemos otro dato para empezar. Medio muy grande. A ver, ¿qué estemos por aquí? Eso es. Listo. Entonces ya tenemos la información del tirante, ya hemos explicado a qué se refiere. La salida, en este caso para este vertedero en particular, está en función del tirante y el tirante a la vez está en función de las alturas. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda, muchachos? Porque ya de aquí vamos a empezar a resolver el problema como tal, ¿ya? Y esto, nada que se oculta siempre. Ahí está. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Sí. Ok. Ahora sí vamos a entrar en lo que es directamente, básicamente a resolver el problema, ¿ya?
Este problema en particular, por ejemplo, nos decía lo siguiente. Aquí les metía algo interesante también el ingeniero, que era interpretativo. Muchos chicos igual cayeron por esto y no sabían cómo resolver. El primer dato que nos decía es que la altura inicial iba a ser la diferencia de la altura respecto a X. Actualmente decía esto. Entonces muchos no sabían a qué se refería. ¿Y qué más decía el ingeniero? Adicionalmente, le ponía esto. Esto está muy grande, a ver. Lo escribiremos todavía aquí abajo, todavía podemos escribir. Me decía adicionalmente que X era igual a la suma de código SIS. Y esto me daba en centímetros. Me decía esto el ingeniero que estaba en centímetros. Por ejemplo, la suma de mi código SIS sale 22. 22. Entonces vamos a poner un punto y coma. En mi caso, por ejemplo, el X salía 22 centímetros. Aquí es donde se confundían. Algunos le sumaban a este 20, le sumaron 22 directamente, por ejemplo, y eso quedaba una cosa monstruosa, sin sentido. Otros directamente asumían que este 22 era la altura inicial con la que íbamos a empezar. O sea, básicamente decían que íbamos a empezar con salida nuestras iteraciones. Sin embargo, si leemos bien detenidamente, me dice que es la diferencia de la altura que estamos haciendo, la altura del vertedero, este dato de acá, que es 20, es ese dato de altura, no sé, un poco más grande, todito que esté más grande. Esta es la altura que nos da a la que se refiere este enunciado, la altura del vertedero. Me dice que es la diferencia de la altura respecto a X, y X es la suma del código SIS. Por lo tanto, para empezar, esta altura inicial era lo siguiente. Si han leído bien, vamos a continuar aquí mismo. Por lo tanto, la altura inicial va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a los 20 metros menos X. ¿Y X cuánto es? Es 22 centímetros. 22 centímetros es 0.22 metros. ¿Y esto es igual a qué? Es igual a, ¿dónde está? 19,78 metros. Entonces este era el dato inicial de partida con el que tenían que trabajar. Muchos chicos, como les digo, algunos trabajaron con 22, otros le sumaron a este 20, 22, entonces salió una cosa súper monstruosa. Y sin embargo, lo único que tenían que hacer era leer mejor el problema. Y claramente nos dice que es la diferencia de alturas respecto a X, por ejemplo. Diferencia de la altura respecto a X. Entonces teníamos que agarrar esta alturita que nos da el problema y restarle este X. En otros casos podría darles esta altura inicial, podría decirles que la altura inicial es 19 metros, por ejemplo. En otros casos podría decirles que es, no sé, que es 18 metros, 19,5, les puede decir ese dato. O también les puede pasar estos enunciados. Entonces estos enunciados ustedes tienen que interpretar. Si logran interpretar de forma correcta, ya tienen gran parte del ejercicio resuelto. Ahí también les considera bastante el ingeniero cómo es que está trabajando esa parte. Esto vamos a hacerlo un poco más grande siempre. Aquí que esté. Este rayito igual tiene que ser un poquito más grande. Eso es. Ahora sí se ve mejor. Entonces ya tenemos el dato de partida, que es esta altura inicial. Respecto a este enunciado que nos daba el ingeniero, es 19,78 metros. Entonces, este 19,78 metros va a ingresar a esta parte, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? Vamos a abrir un poco más esta ecuación. Si despejamos
el delta de volumen de storage, vamos a tener lo siguiente. Vamos a continuar aquí abajito. Vamos a tener delta T por el input menos delta T por el output. Vamos a extenderlo un poquito más. Es igual a qué? Es igual al volumen final menos el volumen inicial. Vamos que los deltas se refiere a un intervalo, ¿no? Y este intervalo para el caso del volumen va a ser el volumen final menos el volumen inicial. El volumen inicial va a ser conocido. Este volumen inicial lo vamos a sacar a continuación a partir de este dato de entrada. Entonces tenemos despejada la ecuación para trabajarla de mejor forma. ¿Qué más nos falta aquí? Hemos dicho que este volumen inicial lo vamos a sacar a partir de esta altura inicial. ¿Cómo sacamos? Vamos a usar estas ecuaciones. Ahora sí vamos a ver estas ecuaciones. Para empezar vamos a usar esta de acá arriba. Me dice que el volumen es igual a 2 veces la altura más 100. Entonces, reemplazando eso, ¿dónde está? Vamos a escribir acá a continuación. Aquí. Entonces, como les digo, pueden manejar la B, pueden reemplazarlo por S si es que les parece más cómodo, expresan la misma idea. Vamos a usar esta ecuación de acá de batimetría. Entonces el volumen inicial va a ser igual a ¿qué? A 2 veces la altura. ¿Cuál va a ser mi altura inicial? Va a ser 19,78 metros. Todo esto sumado más 100. Esto es igual. Agarramos las calculadoras. 2 por 19,78 más 100. Me sale 139,56 hectómetros cúbicos en este caso. Recordemos que esta relación está en metros y el volumen nos va a dar en hectómetros cúbicos. Entonces ya tenemos la información inicial para poder resolver ya el problema como tal. Entonces ya conocemos este dato de acá. Lo vamos a poner lo vamos a aplicar con rojito. Ya conocemos el volumen inicial, conocemos la salida para la primera hora, ¿cuánto es? Es 280, es conocido. Los deltas test también ya los conocemos. El delta de tiempo hemos establecido que va a ser 3600 segundos. La salida va a ser una de nuestras incógnitas y el volumen inicial es nuestra incógnita también. Listo. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta en esta parte, muchachos? Creo que no, creo que está todo claro, ¿no? Ya, continuemos entonces. Ahora, analicemos un poco. El problema, si nos damos cuenta, está empezando en 19,78 metros, está por debajo de esta altura máxima de nuestro vertedero, que es 20 metros. Por lo tanto, por aquí arriba todavía no hay salida, ¿no ve? Vale decir que este output es cero. ¿Por qué? Porque no está saliendo por aquí arriba, no hay rebalse por la cresta del vertedero de agua, ¿no? Por lo tanto, el output para empezar nuestro problema es cero, porque todavía no sale agua. ¿Cuándo va a empezar a salir agua? Cuando, primeramente, lleguemos al límite de la capacidad de nuestro vertedero. Inmediatamente se sobrepasa ese límite con unos centímetros apenas, ya va a empezar a haber salida por aquí arriba. Entonces, para empezar, no hay salida todavía por arriba. Por lo tanto, esto puede ser 0 y nos va a quedar la ecuación de la siguiente forma. Delta T por input es igual a ese final, bueno, o volumen final, menos volumen inicial.
Listo. Nuestra ecuación queda por el momento de esta forma. Simplemente. ¿Qué datos tenemos? Es importante, yo lo veo más práctico, anotar los datos por hora para saber qué datos reemplazar y qué es lo que estamos buscando. Datos de partida. El input va a ser 280 metros cúbicos segundo, ¿ya? El output hemos dicho que es 0, porque no sale todavía por arriba. El volumen inicial, eso sí ya lo hemos calculado con anterioridad, es 139,56 hectómetros cúbicos. A ver qué datos más nos puede servir. La altura inicial también, aunque no va a entrar en la ecuación ya que no hay output. La altura inicial era de 19,78 metros. ¿Qué más tenemos que anotar? Y nuestras incógnitas son el volumen final y la altura al final de la hora. Entonces ya tenemos definidos nuestros datos. Tenemos el input, el volumen inicial, nuestra incógnita va a ser el volumen final y la altura final. Este delta T va a seguir siendo 3600 por el momento, eso más a anotarnos por si acaso. Delta T es 3600 segundos. ¿Ya? Entonces reemplazamos estas operaciones y vamos a ver qué es lo que tenemos. Si despejamos el volumen final, en este caso, vamos a tener lo siguiente. Este volumen inicial se va a ir al otro lado a sumar. Y aquí esto me va a quedar vacío. ¿A ver? ¿Qué tenemos? Luego tenemos que SF va a ser igual. El volumen final va a ser igual a. Volumen inicial hemos calculado 139,56. Más el input es 280 metros cúbicos segundo, multiplicado por el delta de tiempo es 3600 segundos. Listo. Lo conveniente es trabajar todo en función de H. Las iteraciones es conveniente trabajarlas en función de H, porque ahí vamos a ver si tiene sentido o no lo que estamos encontrando. Vamos a usar nuevamente esta ecuación de batimetría. Ahora sí le vamos a poner con una S. Vamos a hacerlo aquí al costadito. Entonces el volumen final, simplemente volumen, si gusta, es igual a ¿qué? Es igual a 2 veces por H más 100. Más 100. Esta ecuación vamos a reemplazar aquí. Entonces, SF es igual a 2 veces H más 100 es igual a 139,56 más 280 por 3600. De aquí simplemente despejamos H. Sin embargo, no nos olvidemos de algo importante. Hay que llevar todo, hemos dicho, al mismo sistema de unidades. Recordemos que este volumen de aquí está en hectómetros cúbicos, ¿no? Esto está en hectómetros cúbicos. Tenemos dos opciones. Este input está en metros cúbicos segundos. Y esta ecuación me va a devolver la altura en metros, ¿no? Entonces, tendríamos que llevar esta ecuación de acá, bueno, esta parte de la ecuación que es el input,
Vamos a dividirlo. Aquí mismo a ver si podemos hacer. Texto. El factor de conversión para el caso de hectómetros es 10 elevado a la 6, ¿no? 10 elevado a la 6 va a ser nuestro factor de conversión. Entonces, este término input va a estar en hectómetros cúbicos. Como esto está también en hectómetros cúbicos, se puede sumar. Es importante hacer este factor de conversión en todos los casos, debido a que si no lo realizamos nos va a salir cosas demasiado incoherentes. Entonces, ¿qué es lo que es de hacer aquí? Simplemente encontrar el valor de esta h. Vemos que todos son números, la única variable es h. Entonces, lo que hacemos. Esta h, por cierto, va a ser esa h final de la que hablábamos. Esta h final es igual a ¿qué? Hacemos operaciones en las calculadoras. 10 elevado a la 6 a 139.56. Me sale lo siguiente, 20.284 metros. Hemos encontrado nuestra primera dificultad. ¿Por qué? Volvamos a la primera página. Hemos dicho que no va a haber salida mientras este nivel de agua permanezca aquí. Mientras este nivel de agua no llega al tope, ¿no ve? Recordamos eso. El tope es 20 metros. Hemos encontrado un resultado de 20,284. Eso está más o menos justo aquí, un poquito más arriba del tope. Está 284 centímetros más arriba de nuestro tope establecido. Por lo tanto, ya va a empezar a haber salida por aquí. Y en nuestro ejercicio habíamos planteado que la salida era 0 inicialmente. Por lo tanto, este resultado nos indica que va a empezar a haber salida antes de concluir la hora en su totalidad. Aquí vamos a ver ya uno de nuestros primeros problemitas para resolver. Uno de los primeros planteamientos, mejor dicho, que es también donde varias personas se confunden y lo dejan así y el problema, para empezar, está mal. Entonces, tenemos que considerar dos aspectos. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un tiempo, un delta T, que esté antes de 3.600 segundos, donde nuestro embalse, donde nuestra represa, se llegue cabalito a los 20 metros de altura de su capacidad. Vamos a encontrar primero entonces ese tiempo en el que se llena por completo nuestra represa. Luego va a haber un delta T prima, si quieren llamarlo delta T prima, donde ya va a empezar a haber salida por aquí arriba. Entonces, por aquí arriba ya va a empezar a salir el agua. Entonces, eso es lo que tenemos que definir para empezar. Bien, entonces, como les dije, hay una hora, hay unos segundos donde nuestra represa llega a llenarse a los 20 metros, cabalito al tope. A partir de ahí, continuando la hora, va a empezar a salir por arriba, por la cresta de nuestro vertedero. Entonces, para empezar, tenemos que hallar ese tiempo donde se llena, donde alcanza la altura máxima, que es de 20 metros. Entonces, volvemos a hacer todas estas... A ver, vamos a mover esto. Entonces, volvemos a hacer el problema. Hay que volver a plantearlo. Esta vez sabemos que las represas se va a llenar en esa hora. Entonces, tenemos que hacer una modificación del tiempo. Entonces, vamos aquí. Nos llevamos esto. El input va a seguir siendo el mismo. El output para nuestro primer tiempo no lo sabemos. La altura final sí vamos a conocer. ¿Cuál va a ser? Va a ser de 20 metros, porque es la altura máxima tope donde se va a llenar nuestro vertedero. Y el volumen final hay de dos opciones. Podemos trabajar con esta ecuación que ya hemos visto o simplemente recurrir también a esto. Sabemos que cuando el vertedero está lleno 20 metros, tenemos un volumen de 140. Entonces, uno de nuestros datos va a ser 140 hectómetros cúbicos.
más? Lo demás se mantiene. Nuestra variable va a ser este delta t. Entonces vamos a hallar el tiempo en el que nuestra represa va a llegar a los 20 metros en esta primera hora. En esta primera hora. Hacemos eso. Usamos de nuevo la ecuación. En este caso vamos a recurrir a la ecuación que estaba aquí simplemente. Input menos output es igual a delta S sobre delta T. Entonces, ¿qué vamos a tener? Despejando esa ecuación, delta T va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al volumen final menos el volumen inicial. Todo esto dividido entre ¿qué? Entre el input menos el output. Pero el output para esta primera parte de la hora es 0, porque no está saliendo por la cresta todavía. Entonces ese output se va a seguir manteniendo como 0 simplemente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo siguiente es disolver esta ecuación. Entonces, volvemos aquí. Vamos a disolver. Control V. Delta de tiempo va a ser igual a ¿qué? Entonces, el volumen final, ¿cuánto hemos dicho que va a ser? 140 metros. Menos el volumen inicial es de 139,56. Hemos dicho que no va a haber salida porque todavía no sale por la cresta, entonces solamente consideramos al input que es 280. Y no olvidamos que este 280 está dividido entre 10 elevado a la 6. A ver, esto lo hemos visto ya más aquí arriba. ¿Para qué es? Para llevar todo a hectómetros en este caso, ¿no? Aquí arriba está trabajando con hectómetros, aquí abajo, por lo tanto, estos metros cúbicos tienen que ser hectómetros también. Entonces, vamos a poner las líneas de división para que se entienda más claramente. Una línea más corta. Esto todavía no nos sirve. Ya. Entonces, ya tenemos nuestra ecuación. Un poquito más acá. Listo. Entonces, metemos todo esto a la calculadora y vamos a encontrar este delta tiempo. Este es el delta de tiempo en el que se va a llenar nuestra... Hernán, ¿Sí? tendrías que convertir el ingreso a volumen. Exactamente. Y este 10 a la 6 es el encargado de hacer lo que mencionas. Es importante por eso que este 10 a la 6 lo tomen siempre en cuenta. Claro, Esto pero ahí, aquí en tu ecuación te falta el 3600. no. El 10 a la 6 lo que está haciendo está convirtiendo a hectómetros. Exactamente. Este 3600 era el delta tiempo para una hora al completo, ¿no? Una hora tiene 3600 segundos. En este caso, nuestra incógnita es este delta tiempo. Por lo tanto, este 3600 ya no va a ser 3600, va a ser un valor diferente, inferior a 3600, el que vamos a encontrar ahorita. Esa es nuestra incógnita en este caso, ¿ya? Este 3600 se refiere a la cantidad de segundos en una hora. En este caso hemos encontrado, vuelvo a explicar, que nuestra represa se llena antes de la hora. Hay un tiempo en segundos donde nuestra represa llega a los 20, cabalito a los 20 metros de altura. Entonces tenemos que hallar ese tiempo en el que alcanza estos 20 metros. Las condiciones van a ser las siguientes. Como está lleno, está a su máxima capacidad, la altura final va a ser de 20, el volumen final va a ser 140 hectómetros, la altura inicial la conocemos, el volumen inicial también. El input va a seguir siendo el mismo. Como estamos considerando que el caso en el que se llene por completo, todavía no hay escape de agua por aquí arriba, entonces el output sigue siendo 0. Entonces nuestra incógnita en este caso es delta t. Ese 3600 se refiere a dato de tiempo, pero acá lo que queremos es encontrar ese tiempo.
Este tiempo, aclarando también, tiene que ser inferior a 3600. No nos puede salir más de 3600 porque significaría que algo estamos haciendo mal. Entonces, aclarando esa partecita, procedemos con el ejercicio. El factor de conversión es ese 10 a la 6. No se olviden, es importante que en sus exámenes y prácticas hagan esto. Si no, va a estar mal. A ver, he encontrado un valor. ¿Dónde está texto? Me sale lo siguiente. El delta tiempo en el que se llena por completo nuestro embalse es 1571,43 segundos. 43 segundos los dejaremos ahí simplemente. Ya. Vemos que se cumple esa condición. ¿Es inferior a 3600 segundos? Sí. 1571 segundos está en medio de 0 y 3600 segundos, que es la hora en la que estamos trabajando inicialmente, ¿no? Entonces esto está bien. Ya hemos visto que cumple con esa condición que estábamos diciendo. ¿Qué significa este dato? Significa que pues aquí solo necesito uno. ¿No? Voy a guardar la 2. Sí. Significa que en 1571 segundos nuestra represa ha llegado a su máximo tope. Está aquí justo al pelo de nuestra represa, de nuestro vertedero en este caso. Está cabalito acá a los 20 metros. Entonces, lo que continúa de la hora, lo que falta para completar esa hora, va a empezar a salir el excedente de agua por aquí arriba. Ahora sí vamos a introducir este output en nuestra ecuación. Entonces ya hemos encontrado esta primera parte. ¿Qué es lo que sigue? Entonces hemos visto que cumple, está en el límite está antes de 3600 segundos. Entonces, antes de continuar con la hora, vemos lo siguiente. Hemos dicho que vamos a trabajar con un delta T', que es lo que sobra de la hora. Este delta T', ¿qué va a ser igual? Va a ser simplemente la diferencia de 3600 segundos, que es lo que tiene una hora entera, menos este delta T que hemos encontrado, que es 15.071,43 segundos. Entonces, vamos a obtener lo siguiente. A 3600 les restamos esa cantidad, 1571,43, y me sale 2028,57 segundos. ¿Qué significa? A ver, vamos a volver al gráfico. Significa que hasta cierto tiempo, hasta 1500, me decía, más o menos está por aquí, ¿no? 1500 tantos segundos. No había salida todavía por aquí arriba. Pero el tiempo que sobra para esta primera hora, sí va a existir salida por aquí arriba. Por lo tanto, en nuestra ecuación vamos a introducir este output. ¿Ya? A eso se refiere este pedazo de tiempo que todavía falta. Entonces, para completar, más bien dicho, la hora que nos falta, hay que trabajar ya no con 3600. Ahora vamos a trabajar con 2028,57 segundos, que es el tiempo que falta para completar la hora. Vuelvo a reiterar. Ahora sí vamos a volver a usar esta expresión, lo que mencionaba su compañero, solo que en vez de 3600 vamos a usar 2028. Y además que vamos a introducir ahora output, porque sí va a haber una salida, pero no sabemos cuánto es esa salida. Así que vamos a tener tres ecuaciones, una ecuación con tres incógnitas inicialmente. Luego hemos visto que este output está en función del tirante, entonces vamos a modificarlo. Vamos a tener todo nuevamente en función de simplemente h. Entonces hagamos eso. A ver, esto lo llevamos un poco más arribita. Un poco más arriba, que esté ahí. Esto más acá. Esto que se mantenga acá nomás. Sí, no se puede desplazar todo. Esta igual es la ecuación de
batimetría que vamos a encontrar inicialmente. No, esto no se puede mover para nada. Que se quede ahí nomás. Listo. Vamos a poner una línea roja para que se entienda que estamos haciendo otra vez. Este procedimiento de acá que acabamos de hacer, por cierto, es conocido como ajuste de la hora o ajuste de tiempo simplemente. Brandon maneja el término ajuste de la hora, por si acaso, ajuste del tiempo. El concepto es el mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como su nombre indica, estamos ajustando el tiempo en el que tenemos que trabajar realmente. Hemos visto que se llena antes de la hora. Eso ya lo hemos descubierto en esta primera parte. Luego vamos a encontrar un nuevo delta T prima, que es el tiempo que falta para completar la hora, porque la lluvia a estos 280 metros cúbicos segundos no se ha detenido, sigue lloviendo con esta intensidad. Entonces tenemos que, luego de hacer este ajuste del tiempo, que es muy importante si es que se presenta este caso donde la altura es superada, se tiene que hacer este ajuste del tiempo necesariamente, sí o sí. Y ojo, que no siempre se da en la primera hora. Podría darse en la segunda hora, en la tercera hora, en la hora en la que se sobrepase la capacidad máxima de altura de nuestro embalse. ¿Ya? Entonces, volvamos a lo que estábamos haciendo. Como les dije, ahora vamos a trabajar nuevamente con estos datos. Vamos a poner una línea roja para que se entienda que es otro procedimiento. Entonces, ya corregida la hora, lo que nos falta es determinar ahora la salida, por ejemplo, el volumen final y la altura final que vamos a tener en lo que es del tiempo de esta primera hora, ¿ya? Entonces vamos aquí. El output va a ser desconocido porque ya va a haber salida por arriba, pero tampoco sabemos cuánto está saliendo. El input va a seguir siendo 280, el volumen inicial va a ser 140. Porque hemos visto que hemos llegado a la máxima capacidad. Por lo tanto, el almacenamiento máximo es de 140. La altura inicial con la que trabajamos es de 20 metros simplemente. La altura, el volumen final vuelve a ser una incógnita. La altura final también va a ser otra incógnita nuevamente. El delta tiempo ahora ya no va a ser 3.600 segundos, va a ser 2.028,57 segundos. ¿Listo? Con esos datos trabajamos entonces. Entonces vamos a describir la ecuación aquí abajito, a ver. Entonces, despejando, como hemos visto ya anteriormente, el delta de tiempo, en este caso delta de tiempo prima, multiplicado al input más delta de tiempo prima multiplicando al output, esta vez iba a haber salida, hemos dicho, es igual a ¿qué? Es igual a volumen final menos volumen inicial. Tenemos esta ecuación. Entonces, ¿qué desconocemos? Desconocemos el output, desconocemos el volumen final. Vamos a abrir un poco más esta ecuación. Entonces, delta T, vamos a ir escribiendo ya los números, ¿no? Entonces, delta T, ¿dónde está delta T? Va a ser 2028,57 segundos. Multiplicando al input sigue siendo 280 para esa hora, más delta T sigue siendo 2028,57, multiplicando a que el output tenía una ecuación de, me corrigen si es que está mal, 1122 por tirante elevado a la 0.5. Es igual a ¿qué? Es igual a volumen final menos el volumen inicial es de 140. Eso también es conocido. ¿Listo?
Vamos a ver un poco más la ecuación, ¿no? Entonces tenemos, y lo vamos a abrir un poco más todavía. Aquí tenemos tirante, tenemos ya una incógnita, tenemos el volumen final, es otra incógnita. Hemos visto con anterioridad que podemos llevar este volumen final en función a h. Y este tirante también estaba en función de h. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación también. A ver, me voy a anotar esto en una hojita. Entonces acuérdense de esta ecuacioncita, lo vamos a llevar directamente acá. Vamos a continuar entonces. ¿Qué es lo que tenemos? Para ahorrar espacio pueden ir resolviendo ya de entrada la parte numérica, porque al trabajar con Solver en la calculadora, por ejemplo, muchas veces nos quedamos sin espacio. Entonces lo que yo recomiendo es ir trabajando lo que ya tenemos en números e ir separando, para no tener que anotar muchas cosas en la calculadora. Un detalle importante, no se olviden que todo lo que está en input y output hay que dividirlo entre 10 a la 6. No nos olvidamos de esto. 10 a la 6. Y aquí también este tirante está dividido entre 10 a la 6. Listo, 10 a la 6. Aquí nos falta esta línea de división. Se me ha ido un poco el checo, a ver. Que sea más recto. Así. Listo. Con eso aseguramos que todo está en el mismo sistema, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Lo siguiente que hay que hacer es este tirante. Vamos a usar esta ecuación de tirante. Vamos a reemplazar. A ver cómo lo hacemos. Texto. Vamos a usar esto todavía. Vamos a hacerlo más acá. De modo que no nos quite mucho espacio. A ver. Todo esto ya no nos sirve. Entonces va a seguir manteniéndose. Entonces este tirante habíamos visto que tiene la siguiente ecuación. Es H inicial. ¿El H inicial cuál es? Es 20 menos 20 más la altura final va a ser nuestra incógnita. Por lo tanto, H, simplemente H lo voy a mantener, menos 20. ¿Qué más nos falta? Toda esta expresión está dividida entre 0 por si acaso. Digo, entre 2. Es un promedio, ¿no? Vamos a alargarlo un poco más, si no nos quedamos sin espacio. Todo esto está dividido entre 2. Entonces, no nos olvidamos que esto está así. Todo esto está dividido entre 2 unidades. Vamos a alargar un poco más los paréntesis para que se entienda que abarca todo esto. ¿Y qué más nos falta? Hay que colocar estas líneas de acá para que se entienda que es división. División y división. Listo. Este término era el tirante. Este tirante lo habíamos visto ya aquí arriba, cómo despejar, ¿no? No creo que haya dudas en esa parte. Algo más que nos falta es este volumen final. Este volumen final ya hemos visto su ecuación con la que podemos encontrar, es esta de acá. 2 veces H más 100. Listo. Si se dan cuenta ya en nuestra ecuación tenemos todo. No me está gustando mucho, a ver. ¿Qué es lo que pasó? Esto estaba ahí. Menos 140, lo logramos hacia este lado. 2 veces H más 100. A ver cómo podemos ver este espacio. Ay, creo que ahí todavía es comprensible. Listo. Entonces, esto no nos sirve. Tenemos esta ecuación con una sola variable. Aquí está la H. Y también se presenta la H en esta parte.
Entonces, simplemente tenemos que despejar. Como es un poco complicado por este 0.5, esta expresión está elevada a 0.5, no se olviden. Lo que hacemos es introducir todo esto a la calculadora y mediante la función solver vamos a encontrar esta altura que necesitamos para resolver el problema. Entonces, empecemos. Perdón, Hernán. ¿Sí? En tu ecuación no deberías restar el caudal de salida. Cierto. Buena observación, buenísima observación. Muchas gracias. Menos, sí. Totalmente cierto. Es de esta por si acaso. Si le metíamos suma, nos iba a salir algo sumamente grande. Buenísima observación de nuestro compañero. Menos, a ver. ¿Dónde más estamos fallando? Aquí, ¿no? Esto era menos. Input menos output. Desde aquí es donde estaba la fallita. Listo. Entonces, corrigiendo, subsanando esa observación, simplemente lo que queda aquí es introducir a la calculadora y mediante la función solver, de ahí viene este nombrecito de solver por si acaso, método solver, vamos a encontrar el valor aproximado por métodos numéricos, por ejemplo, el valorcito de esta h, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso. Auxi, disculpe, el tirante está elevado a 1.5 al inicio. 1.5. Cierto, buen punto, es igual. Vamos a corregir eso, está elevado a 1.5. A 1.5. Bueno, gracias por esa observación. Sí, efectivamente está a 1.5. Ya, corrigiendo todos esos errores, este signo más, elevando a 1.5, que es lo correcto, encontramos este valorcito de h. Es complicado despejar así manualmente debido a esta elevación, está elevado a 1.5, entonces eso complica mucho las cosas. Directamente usamos la función solver de sus calculadoras, ya puede ser su Casio o la HP, con cualquiera que les guste trabajar o con cual se sientan más cómodos o la que tengan. Y vamos a encontrar ese valorcito de HF. O simplemente H, no hay problema en eso. Entonces metemos todos estos números, toda esta ecuación directamente a la calculadora. Como les digo, como les dije anteriormente, es mejor todos estos números, este 100, 140, esta expresión de acá, resolverlo ya previamente para no tener que gastar mucho espacio en las calculadoras, porque como sabemos tiene límite esto de manejar la cantidad de números, ¿no? Entonces eso puede ser un problema igual. Entonces hacemos eso, yo lo estoy anotando en las calculadoras, en la calculadora, y me sale lo siguiente. Esperamos un rato. El solver, por si acaso, tarda un poquito, entonces no se van a asustar. A veces tarda un minuto. Lo más largo que esperé, creo que alguna vez fue un minuto. Entonces, tienen que tener paciencia. Conforme esta ecuación se haga más larga, tarda un poco más en resolver la función solver de las calculadoras. Entonces, hay que tener paciencia. Listo, ya me entregó un resultado. Me sale que es 20,24 metros. Vamos a trabajarlo simplemente a 2 decimales, ¿ya? 20,24 metros. Nos falta encontrar el volumen final. El volumen final va a ser igual a que esta H final que hemos encontrado, vamos a introducir a esta ecuación de acá y vamos a encontrar el volumen final. Directamente de esa forma. Entonces multiplicamos 2 por 20.24 más 100 y me sale 140,48 hectómetros cúbicos. Listo, hemos encontrado lo que nos pedía. ¿Qué más nos falta? El output también nos va a servir para hacer la graficación del hidrograma de salidas. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando ya acabemos cada uno de estas horas, paso a paso. Ya lo vamos a ver en la siguiente. Ahorita no creo que alcancemos, pero igual lo vamos a ir calculando. ¿Cuál va a ser el output? El output tenía la ecuación de 1122 por el tirante elevado a la 1.5. Entonces reemplazamos esos 1122 por
La altura final es 20.24 menos 20. 20 menos 20 se va. Dividido entre 2, elevado esto a la 1.5. ¿Qué más nos falta multiplicar? Eso es todo. 1122, listo. Me sale 46,64. Está en metros cúbicos segundo, por si acaso. Es lo único que he hecho. De esta ecuación he encontrado el valor de H mediante la función solver de sus calculadoras. Esta H lo he emplazado en la ecuación de volumen que hemos encontrado de batimetría al comienzo y hemos encontrado el volumen final. Y este output simplemente he usado la ecuación que tenemos aquí arriba, por cierto. Esta ecuación de acá. Como el tirante está en función de H, he simplemente manejado esta expresión, le he multiplicado por 1122 y le he elevado a la 1.5. Y me sale que es 46,64 metros cúbicos segundo. Entonces ya tenemos nuestros primeros resultados para la primera hora. Y así es como concluimos la primera hora. Bastante extenso, ¿no? A ver, ¿quiénes siguen en la clase? Sí nos hemos pasado bastante. 24 personas. ¿Están cansados o quieren hacer una hora más para entender un poco más? ¿O quieren continuar directamente la siguiente clase? ¿Qué dicen? No estaría mal si damos un vistazo a la siguiente hora, digo yo. ¿Ya? Escucho sus sugerencias, chicos. Podemos hacer la siguiente hora en 10 minutos tal vez. Ya no vamos a hacer esa corrección de hora, ya no va a ser necesaria. Creo que es el único que se manifiesta. Supongo que... Perdón, Hernán. ¿Sí? ¿Estás grabando la clase? No, les comento que no, eso quería preguntarles igual. No sé si alguien está grabando la clase y podría compartir el enlace luego. Sí, porque yo estoy saliendo ahora, tengo otra clase. No sé si alguien está grabando, muchachos, la clase. Sin embargo, igual les voy a pasar este documento. No va a variar mucho. Las siguientes horas se hace de la misma forma. Los datos iniciales van a ser estos para las siguientes horas. El input va a cambiar, por ejemplo, para la hora 2 va a ser 570. Y nuevamente hacemos lo mismo. Y el delta T va a volver a ser 3600 segundos. No sé si alguien está grabando, chicos. Si está grabando, por favor, me manda un enlace de lo que está grabando, ya sea por Drive o YouTube. Le voy a considerar su nota para segundo parcial, obviamente, para la auxiliatura. Ya, entonces, rápidamente. Todo esto que hemos hecho simplemente era para la primera hora, por si acaso. Vamos a poner aquí en grande. Primera hora. Nos escribe. Primera hora. Entonces vamos a hacerlo destacar mucho más. Simplemente así, que esté hasta 20. Que está en color rojito. Ok, listo. Entonces todo esto que hemos hecho es para la primera hora. Ya hemos encontrado. Ahora vamos a hacer el tránsito para la segunda hora. Segunda hora. Entonces vamos a marcarlo bonito. Marcamos, listo, segunda hora. ¿Qué datos vamos a tener? Hay que volver a escribir. Vamos a tener los siguientes datos. No me gusta que esté en rojo, que esté otra vez blanco. Datos. El input va a ser 570 metros cúbicos, ¿me corrigen? ¿Está mal? Está muy grande. Volveremos a los 16 nomás. A ver, 570, exacto, 570. Me van ayudando. La altura inicial va a ser ahora la altura final con la que hemos concluido la primera hora. Entonces, esta altura final pasa a ser la altura inicial de la siguiente hora. En este caso, 20
metros, 20,24 metros, ¿no? 20,24 metros. El volumen inicial también va a ser el volumen final de la anterior hora. En este caso, 140,48 metros cúbicos, simplemente hectómetros cúbicos, ¿ya? ¿Qué más nos falta? Hectómetros cúbicos, esos son los datos que nos falta. El delta de tiempo aquí vuelve a ser 3.600 segundos. Ya no va a ser necesario corregir por el momento, porque ahora sabemos que para la segunda hora va a seguir saliendo por aquí arriba agua y se está incrementando, por lo tanto no creo que se detenga todavía, entonces todavía hay salida por aquí arriba, entonces no va a ser necesario modificar este delta de tiempo otra vez. Entonces el ajuste de tiempo para esta hora ya no se realiza. ¿Qué más nos falta? Nuestras incógnitas. La altura final va a ser incógnita, el volumen final va a ser también otra incógnita y el output también va a ser otra incógnita. El output al final de la hora. Entonces hacemos nuevamente eso. Vamos a hacer otra vez la ecuación. ¿Qué teníamos? Delta de tiempo multiplicado por el input menos delta de tiempo multiplicado por el output es igual a volumen final menos volumen inicial. Ya vamos a acabar. Vamos a intentar hacerlo un poco más rápido. Delta de tiempo así que va a seguir siendo 3.600 segundos. Multiplicado por el input es 570. Menos 3.600 por el output. Vamos a ponerlo directamente en función de la alturita. Ya no vamos a ponerlo tirante parte por parte para no perder mucho tiempo. Entonces, el tirante, ¿qué forma tenía? Era la siguiente. La altura inicial, que en este caso es 20,24, menos la altura del vertedero, 20, más la altura final, que va a ser nuestra incógnita h, menos 20, es igual a ¿qué? ¿Qué nos falta aquí? Nos falta elevar a la 1.5. Es igual a que volumen final, este volumen final directamente lo vamos a poner en función de h. 2 veces h, 2 veces h, más 100, menos el volumen inicial es 140,48. ¿Qué más nos falta? Listo. Hacemos algunas correcciones más. Recordemos que esta expresión del tirante está dividido entre 2. Está dividido entre 2. Porque no me gusta mucho, va a ser un poquito más chiquito. ¿Ya? Este paréntesis lo alargamos un poco más, aunque se ve un poco medio chiquito. ¿Ya? Aquí, listo. ¿Qué más nos falta? Aquí nos falta los factores de conversión, muy importante eso. Para que todo esté en las mismas unidades, entonces tenemos que dividir, vuelvo a reiterar, entre 10 a la 6. 10 a la 6. Voy a poner una línea. Eso es. Listo. Nuevamente tenemos, si nos damos cuenta, todo en función de h. ¿Qué es lo que sigue? Simplemente introducir nuevamente todo esto a la calculadora. Y vamos a encontrar lo siguiente.
¿Está bien? Vamos a hacer un nuevo cuadrito. ¿Qué vamos a encontrar entonces? El HF va a ser igual a ¿qué? Entonces vuelvo a meter todo esto de aquí, toda esta expresión a la calculadora. Le presiono Solver para encontrar el valor de la H, de la altura por metros numéricos. Y esto me sale que, a ver, introduzco. A ver, un ratito. Tiene que terminar de hacer las operaciones. Y ya está, a ver, esperamos un rato. Me sale 20,66 metros. Hacemos lo mismo que el anterior. Este HF, esta altura final, voy a reemplazar en la ecuación de acá que teníamos de batimetría. 2 veces por H más 100 va a ser el volumen. En este caso el volumen final. Y eso es 2 por 20.66 más 100. Eso me sale 141,32 hectómetros cúbicos. Más nos falta el valorcito de output. Hemos visto que la ecuación del output, vuelvo a reiterar, es 1122 por tirante al 1.5, tirante es altura inicial menos 20 más altura final menos 20 dividido entre 2. Hacemos eso. A ver, 1122 por altura inicial es 20.24 menos altura de 20 más 20.66 menos 20 dividido entre 2. Este elevado a la 1.5. Aquí me sale ya un valor un poco más grande. A ver. Estoy aquí. 138,70 lo vamos a redondear. 70 metros cúbicos segundo. ¿Listo? Le voy a enseñar un recuadrito para que se entienda qué es lo que estamos buscando. Entonces ya hemos encontrado nuestros datos. Un poco más rápido, ¿no? De forma resumida hemos hecho ya aquí. Hemos puesto todo directamente en función de H. Hacemos la función solver de las calculadoras y encontramos el valor que estábamos buscando. Y de esta forma se procede para la tercera hora igual. Para la tercera hora el dato de ingreso de H inicial va a ser 20,66. El volumen inicial va a ser 141,32, el output va a ser desconocido, el input también va a cambiar. Para la tercera hora es 870 metros cúbicos segundos. Vuelven a armar toda esta ecuación, encuentran primero H, luego encuentran el volumen final y finalmente obtienen el output. ¿Listo? Se trabaja de esa forma. A partir de las siguientes horas es súper mecánico lo que tienen que hacer. Ya no hay que hacer muchos ajustes. Vamos a ver algún caso más adelante donde donde tengamos que hacer un segundo ajuste, inclusive hasta un tercer ajuste de tiempo tal vez, pero vamos a verlo más adelante con calma. Esta clase era más que todo de presentación, explicación paso por paso. Como les digo, si logran entender esta parte, les va a ir bastante bien a partir de ahora. Van a poder con cualquier ejercicio, no va a haber dificultad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro tal vez? Esta por si acaso les voy a pasar en PDF. No se preocupen. El grupo para que puedan ir repasando. Esto, aquí tampoco me sirve esto. Ahí ya está. A ver, qué más. Aquí está todo bien. A ver, esta alturita lo voy a mover un poco más abajo. Y vamos a llevar esto aquí arriba. Entonces, creo que no hay dudas, ¿no? No hay dudas ni preguntas, todo claro. Vamos a delinear y que esté con... sí. Vamos a meterle un colorcito celestito. Listo. No sé si tienen alguna duda, chicos. ¿Todo claro? Página 2, página 3.
Bien, creo que no hay dudas, preguntas. Espero que haya quedado claro esto del método ensayo y error, o también conocido como Solver. Esa es la idea para todos los problemas de este tipo. Y como les reitero, les voy a pasar esta presentación a su WhatsApp, no se preocupen. ¿Y qué más? La siguiente, vamos a continuar el siguiente viernes con este mismo problema. Vamos a encontrar todos los outputs, vamos a intentar acabar las 10 horas. Voy a ver si lo hacemos con ustedes o directamente voy a encontrar los valorcitos porque ya vamos a hacer unas 5 horas más tal vez, hasta la quinta hora conmigo. Luego vamos a poner directamente los valores que hayamos encontrado y vamos a graficar lo que es el hidrograma de salidas. Van a ver cómo se hace eso, porque a veces el ingeniero les hace esa pregunta igual y muchos no saben ni siquiera qué es el hidrograma de entradas o salidas. ¿Ya? Eso sería todo conmigo por hoy, muchachos. Reitero, si es que alguien ha subido la clase, me la pasa, por favor, en un link, si que la pueden subir y yo les voy a reconocer para su segunda práctica, para su segundo parcial, ¿ya? Eso sería todo por hoy, muchachos. Sí, sí, sí. Ah, está bien, gracias, muchas gracias. Entonces me lo va a pasar su amigo Jonathan, lo voy a anotar en la hojita. Me pasas tu nombre completo por WhatsApp y tu grupo y eso quedamos. Listo, muchachos, hasta la siguiente. Cualquier examen, es el examen que me tocó a mí, ¿ya? Entonces estamos trabajando directamente desde ya con exámenes pasados. Listo, muchachos, nos vemos la siguiente clase. Gracias, Auxi.